Sean bienvenidos a esta última clase de nuestro curso Espiritualidad en la Postmodernidad. Para comenzar, quería hoy día partir con la lectura de eh, un texto bíblico, específicamente acá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 32 al 34. La palabra del Señor dice así: Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Vamos a estar retomando este texto más adelante dentro de la clase, y particularmente la clase de hoy lleva por nombre Ética en los tiempos de relativismo. Particularmente la posmodernidad, o lo que nosotros ya hemos ido entendiendo como la posmodernidad, es por sobre todas las cosas una filosofía que tiene implicaciones éticas, ¿ah? Ahí está el texto en Corintios. Pero lo que quería en este momento traer es el hecho de que la posmodernidad tiene estas implicaciones éticas. Pablo habla, ¿verdad?, en cierta forma, de esas implicaciones éticas allí en el texto que nosotros acabamos de leer, o sea, aquí en Corintios 15, 32 al 34. Ahora, detrás de todo su entramado de creencias y postulados por parte de la posmodernidad, am, estos postulados sobre igualdad, tolerancia, lo que pretende realmente la posmodernidad es poder cambiar los estándares éticos de la sociedad, ¿ya? Todo su trabajo de deconstruccionismo histórico que los defensores del postmodernismo han intentado hacer es, en última instancia, intentar adecuar la realidad de sus propias visiones éticas eh, y de la moral. Por eso hablo sobre estas implicaciones éticas. El profesor del seminario de Westminster, Peter Jones, observó que el filósofo francés Michel Foucault, ¿ya?, que vivió ahí en los años 1926 a 1984, buscó justificar su homosexualidad, que era en ese momento algo bastante complejo de asumir en el mundo en el que vivió Michel Foucault, mostrando cuál fue la manera en que lo hizo, mostrando cómo la heterosexualidad no es otra cosa sino que una construcción social, o al menos así lo planteó Foucault. Y, digamos, como construcción social, ¿cierto? Así como los pensadores feministas también radicales buscaron minar la civilización cristiana, rotulando al cristianismo como una manera de poder justificar el patriarcado. Eso es algo, un tipo de mensaje que nosotros escuchamos hasta el día de hoy. Ahora, los teólogos liberales modernos pensaban en abandonar la Biblia e intentar mantener la ética que la Biblia plantea, esta ética cristiana, ¿ya? Pero el mundo posmoderno no tiene el más mínimo interés en mantener la ética de las Escrituras. Las personas se han rebelado en contra de la visión bíblica del ser humano porque no quieren someterse a los estándares éticos del cristianismo bíblico. Esa es, sin lugar a dudas, la mayor causa del rechazo del cristianismo en el mundo postmoderno, una pelea o una lucha de éticas, ¿ya? Y este pensador, Michel Foucault, aportó bastante en ese proceso. Históricamente, ha habido dos tipos de ateos en el mundo, ¿ya? A propósito de lo que hablábamos en la segunda clase del curso. Y por un lado nosotros tenemos a los ateos pesimistas y por otro lado nosotros tenemos a los ateos
optimistas, ¿ya? Estamos acá hablando de modo en cómo las personas encaran el sentido y la realidad de la vida y de la existencia, ¿ya? Los pesimistas, por un lado, que están ahí en pantalla, dicen que la vida no tiene sentido. De ahí la idea de esto de pesimismo. No tiene sentido la vida y la realidad de la vida y de la existencia tampoco. ¿Ya? Tienen allí no hay metas, no hay patrones morales. El hecho de que no tenga sentido la vida nos lleva a eso, ¿cierto? Los optimistas, por otro lado, dicen que a pesar de que Dios no existe y ninguna idea sobrenatural puede ser considerada, aún así ven que la vida tiene algún sentido, ¿ya? Y que existe algún tipo de base ética o algún tipo de base para la ética y para poder establecer ciertos patrones de conducta moral para la sociedad. Estos son los reconocidos como humanistas seculares, ¿sí? Que defienden una especie de escepticismo moralista o algún tipo de ateísmo responsable, ¿ya? Si pudiéramos llamarlo así. Son, este tipo de personas son escépticos, o sea, no creen en la existencia de Dios o agnósticos, ¿ya? Ya que dicen que si Dios existe, que es la idea fundamental del agnosticismo, eh, no podemos saber con seguridad o con certeza, ¿ya? La existencia de Dios. A pesar de que rechazan la idea de lo sobrenatural y de lo divino, ellos sostienen una moralidad y una actitud bastante positiva en relación a la vida y a la sociedad, ¿no? Son bastante, como dijéramos en las clases anteriores, ingenuos en la perspectiva de lo que podría el ser humano por sí solo generar. Esta perspectiva termina sustentando una moral em, que no es absoluta, ¿ya? Eh, Termina sustentando no una moral absoluta, como digo, sino una moral formulada a partir de la razón y del sentido común, eso es bastante utilizado también, que a final de cuentas es conforme a las necesidades de cada momento. El sentido común no es absoluto y ese es uno de los problemas que tiene esta forma de pensar. A pesar de que existen más de 80 teorías sobre la ética, ya no es fácil poder definirlo en una sola frase. Sin embargo, yo quiero invitarlos a que podamos resumir eh, algunas de estas teorías sobre la ética en cuatro perspectivas éticas básicas, ¿ya? Son cuatro, las vamos a enumerar, vamos a dar aquí algún tipo de ejemplo también. La primera tiene que ver con la ética positivamente ingenua, ¿ya? Positivamente ingenua. ¿Qué es lo que plantean acá? Son formulaciones, esta ética positivamente ingenua, son formulaciones heredadas del fin del siglo XIX, ya, más o menos en este periodo de tiempo, en que el clima de optimismo mundial en el ser humano ya, llevó justamente a los humanistas seculares, incluso negando la idea de la existencia de Dios, buscaron en la razón, y solamente en la razón, los elementos para la construcción de una ética que se tradujera en respeto al semejante, ¿ya? A pesar de que no todos están de acuerdo, Immanuel Kant, de quien ya hablamos anteriormente, es el gran héroe de este sistema. ¿Por qué? Kant negó la posibilidad de hablar de la existencia de Dios y lanzó lo sobrenatural a la esfera de lo no conocible, de lo incognoscible. Y aún así, Kant quiso fundamentar la moral en principios, ¿ya? Entonces, Kant en el libro Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, es un libro que fue publicado por Immanuel Kant, él dice lo que está allí en pantalla. Existe un solo imperativo categórico, y es este. Actúa apenas según la máxima que te gustaría ver transformada en una ley universal. Esto de acá es una especie de adaptación a la regla de oro enseñada por Jesucristo, hacer al prójimo lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, ¿ya? Pero en el caso de Kant, él amplió esta idea al decir que nosotros deberíamos eh, hacer a los demás lo que nos gustaría que todo el mundo haga.
¿ya? Y de ahí la idea de ética universal. Sin embargo, ¿cuál es la fundamentación para esta postura? Para Jesús, la fundamentación de esta idea era el amor revelado por Dios, ¿ya? El amor revelado por Dios, o sea, el hecho de que Dios es el juez supremo. Para Immanuel Kant, el fundamento de su postura era simplemente la razón, o sea, a pesar de que el universo no tenga el menor sentido, como lo plantea Kant, a pesar de que el alma sea mortal, los discípulos de Immanuel Kant se reconocen obligados a respetar ciertas máximas o las máximas de la razón. Ahora, el problema con la ética positivista en ese sentido, ¿ah? La ética positivista es que la ética positivista es ingenua. Los humanistas seculares defienden la construcción de una sociedad mejor y no abren mano de la ética, ¿ya? Pero ahí es donde es necesario preguntarse cuál es la base de esa ética, ¿ya? Si no existe algo sobre los seres humanos que establezca una ética inmutable, entonces todo lo que tenemos es una ética que tiene que adecuarse a las situaciones, ¿ya? Entonces acá yo insisto con la lógica de por qué debemos comportarnos si no hay ninguna ventaja en comportarse. ¿Ah? En la lógica de los transgresores, ¿cierto? La ética de aquellos que plantean simplemente que no hay ningún juez, entonces vivamos la vida como se pueda vivir. Un poco lo del video de la serie Sala de Emergencias que fue mostrado hace algunas clases atrás. Eh, Muy pocos, como Immanuel Kant, dirían que es porque esta ley moral está dentro de nosotros, ¿ya? Que al final solo estamos sirviendo a los intereses de los poderosos. Los que tienen razón son los que se burlan de las normas éticas de la sociedad y hacen lo que se les da la gana, sin importarles ningún tipo de consecuencia, ¿ya? Entonces, fíjense, el mundo posmoderno vio con mucha razón que la ética positivista es una gran estupidez, es una tontería, no hay posibilidad de que algo eh, realmente consistente pueda salir de allí. La segunda de estas ideas sobre la ética tiene que ver con la deshonestidad con Dios. ¿Ah? Esta segunda perspectiva puede llamarse ética situacional, ¿ya? Es una evolución de la anterior, claramente, y se sitúa a medio camino entre el modernismo y el postmodernismo, pero es mucho más inclinada a lo posmoderno. Los defensores de la ética situacional dicen ofrecer un camino intermedio entre el legalismo, por un lado, y el antinomianismo, por otro lado, antinomia, antiley, por otro lado. En la ética situacional hay apenas un principio absoluto que siempre tiene que ser seguido, y ese es el amor, ¿ya? Los principios antiguos pueden ser fácilmente abolidos si el amor fuera privilegiado por la actitud a ser tomada, ¿ya? Entonces el amor sería este pilar, ¿cierto?, de esta forma de la ética. Ahora, sobre esto mismo, hubo un escrito, un folleto que causó gran revuelo en el mundo teológico en su tiempo y fue escrito por un obispo de la iglesia anglicana, James Robinson, y ese folleto se llamaba Honesto con Dios, ¿ya? Ahora, toda la obra, a pesar del escándalo que causó, no es más que un cuestionamiento al teísmo tradicional, ¿ya? Y eso eh, fue muy complejo en su momento cuando fue publicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque de una u otra forma también Robinson resucitaba viejas herejías sobre la persona de Dios y de Cristo, ¿ya? Y herejías que fueron condenadas en los comienzos del cristianismo y que fueron sí adoptadas por la teología liberal, como el panteísmo, el hecho de que Dios está en todo, ¿ah? Y por otro lado el ebionismo, que es la negación de la deidad de Jesucristo. Entonces, en este sentido, hay bastante poco nuevo en la obra de Robinson, pero es en el campo de la ética que Robinson cava realmente profundo, ¿ah?
en un capítulo titulado La nueva moralidad de ese libro, de ese folleto, de ese escrito, Robinson establece que los patrones morales no pueden estar fundamentados en principios que provengan de lo alto, ¿ya? O sea, que vengan de la divinidad. Tampoco que sean inmutables ni absolutos, ¿ya? Los principios eh, o los patrones morales, porque, según Robinson, el único mal intrínseco en todas las cosas es la falta del amor. Entonces, fíjense, Robinson acá argumenta que los pecados, ¿ya? Como por ejemplo las relaciones sexuales antes del matrimonio o en la situación de una persona que no logra establecer vínculos reales con otro, convivencia, estar casado un tiempo y divorciarse el tiempo después, eso de manera constante. Eh, Robinson dice que esas cosas no son malas en sí mismas, sino que solamente son derivadas de las circunstancias, ¿ya? Entonces, a pesar de que no dice esto explícitamente, se puede inferir que todos los demás pecados, o sea, sobre el tema de las relaciones sexuales o este tema eh, del uso de gente para poder, o de las relaciones, ¿ya? Eso él lo plantea, pero también deja entrever de que todos los otros pecados, así como el robo, el asesinato, también serían meramente circunstanciales y por lo tanto no son pecados en sí mismos, ¿ya? Entonces eso es algo que ciertamente resquebraja todo tipo de estructura moral cristiana, ¿ah? Y que está fundamentado en la ética bíblica y la ética revelada, de cual voy a hablar un poco después. Entonces, la supuesta honestidad de Robinson, ¿ya? Parece ser en realidad un tipo de deshonestidad, ¿ya? Porque aquí nosotros podríamos preguntar y cuestionar a Robinson cuál o cómo, perdón, saber cuándo nosotros estamos actuando por amor y cuándo estamos actuando según nuestros propios intereses personales, ¿ya? Fíjense, en el caso del mandamiento de no adulterar, a propósito de lo que Robinson plantea, si alguien se deja guiar por la ética de la situación, puede llegar a la conclusión de que en algún momento el adulterio es algo bueno. Si un hombre, por ejemplo, desea satisfacer las carencias afectivas de otra mujer que no es su esposa, él podría, en esta perspectiva ética, disculparse diciendo que él está haciendo esto por amor al prójimo. Entonces, imagínense las implicaciones que esto puede llegar a tener, ¿ya? Eso es algo que ciertamente trastorna o trastornaría todo tipo de eh, ética cristiana, ¿ya? Entonces, acá el punto es que nosotros tenemos que concluir que no existe una ética verdadera, real, sin la mantención de principios absolutos. Los absolutos son extremadamente necesarios, son fundamentales para poder hablar de ética, porque de otra forma, ¿quién garantiza que situaciones diferentes no van a exigir estándares de ética contradictorios? Si esto fuera llevado al extremo, nosotros tendríamos que concordar entonces con los relativistas culturales de que el infanticidio, por ejemplo, puede ser correcto, siempre que la cultura dominante lo apruebe, ¿sí? Que es lo que vemos en cierta forma hoy con el tema del aborto. ¿Por qué? Porque si es un tema de la cultura dominante, eh, ya que el bien o es el bien para la mayoría, ¿cierto? Y ese bien para la mayoría lo define la propia mayoría. Ahí entonces tendríamos que nosotros concordar con eso. En algunas culturas, por ejemplo, el suicidio es una práctica socialmente aprobada, ¿ya? O sea, en esos lugares tendríamos que decir como cristianos que el suicidio es un bien. Son preguntas que hay que buscar responder y que hay que hacerle también a las personas que defienden ese tipo de éticas. Por otro lado, entre algunas tribus, por ejemplo, tribus indígenas, se acostumbra a comer carne humana, ¿ya? Generalmente de prisioneros o de personas de otras tribus. Ahora, comer carne humana es algo socialmente aprobado por ellos, ¿ya? Entonces, tomando de nuevo esta idea de una ética situacional, nosotros también tendríamos que decir que el canibalismo es un bien, ¿ya? Entonces, eh, en ese punto, el humanista secular va a decir que nosotros tenemos que formular una ética
basada en el bien de la sociedad y que lleve al progreso cultural. ¿Ah? Porque me podría decir, no, el tema de las tribus que comen carne, tribus caníbales, no, porque también es importante que sea para el bien de la sociedad y que lleve a la humanidad hacia el progreso cultural. Bueno, Hitler intentó hacer esto usando a los judíos como verdaderos conejillos de indias en sus campos de concentración. De hecho, logró varios beneficios para la sociedad inventando ciertos remedios, ¿ya? Que eran administrados de manera experimental en los judíos. Muchos de ellos murieron, ¿ya? Pero claro, hubo progreso cultural, entonces no tiene lógica, ¿ya? No tiene una lógica por ningún lado, ¿ya? Si no existe una moral absoluta, ¿ya? Si no existe una moral absoluta como la que encontramos en la Escritura, toda moral será localizada y dependerá de las circunstancias al final de cuentas, ¿ya? Y eso puede hacer de que todo esto se transforme en algo extremadamente inmoral, ¿sí? Entonces, a pesar que es necesario, sí, concordar con los proponentes de la ética de la situación, que de las decisiones éticas, todas las decisiones éticas no ocurren en el vacío, ¿ya? Eso es importante destacar, pero sí son tomadas dentro de un contexto real que requiere ser considerado y que el amor es ciertamente el principio fundamental para el bien, para todo el bien, ¿ya? Aún así, el amor no es algo no es algo, perdón, totalmente aleatorio, ¿ya? Y subjetivo, sino que el amor también sigue principios absolutos, ¿vale? Y aquí es lo que lo vamos a demostrar. Para el cristianismo, ¿sí? El absoluto del amor es la palabra de Dios que dice justamente qué es el amor y qué exige el amor. Por ejemplo, como dice R.C. Sproul, la ética cristiana afirma que la Biblia no solo nos exige que hagamos lo que exige el amor, sino que también revela con mucha precisión en determinadas ocasiones qué es lo que exige el amor, ¿ya? Jesús dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Eso ya está ahí en Juan 14, versículo 15. Entonces el amor no es libre para hacer lo que quiera, dependiendo de la situación, sino que el amor guarda los mandamientos de Dios, ¿ya? Entonces nosotros solamente vamos a ser honestos con Dios, a propósito del texto de Robinson, si nosotros conocemos que es por causa de Dios que el amor es nuestro estándar ético, pero no un amor basado en circunstancias ni tampoco en las subjetividades de nuestras preferencias como seres humanos, sino que en la propia revelación de Dios. En realidad se trata de un amor sumiso a otro amor, ¿ya? Del mismo modo en que este segundo mayor mandamiento, amar al prójimo, es derivado del primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso fue lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿cierto? Este es el más, vamos a dejarlo aquí más grande, ahí sí. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, o a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, según vemos allí en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. ¿Ya? El amor al prójimo, entonces, es derivado del amor de Dios. Eh, Como dijo también Juan, ¿ya? Ahí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, sin el amor revelado de Dios, nosotros no sabremos cómo amar. La tercera de estas ideas sigue con la ética de Darwin, ¿ya? Un personaje que siempre que hablamos de modernismo, postmodernismo, vamos a tener que mencionar. Fíjense que a pesar de que sea o que suene un poco contradictorio, nosotros aún podemos hablar de una ética naturalista, ¿ya? En realidad eso es una especie de antiética, ya que dice que como somos el resultado de la evolución
que no tiene propósito en sí misma, más allá de sobrevivir, ¿sí? Y que solamente los más fuertes sobreviven, que es el planteamiento principal de Darwin. Entonces, nada es totalmente equivocado, ya que lo equivocado no existe. ¿Ah? Esa sería la lógica darwiniana para el tema de la ética. Entonces, fíjense, la vida moral es una mera adaptación o una especie de ajuste a nuestro medio ambiente natural. Esto puede ser llamado como una especie de pragmatismo biológico, ¿ya? Como dice ahí en pantalla, la ética de Darwin, ¿ya? En última instancia es la ley de la selva, ¿ya? Ahora, en la actualidad, esta tal vez sea la posición más practicada sobre la ética, ¿sí? En el sistema, o es este el sistema que adapta sus estándares a lo que es de interés personal en determinado momento y lo justifica justamente a la luz de la práctica común, ¿ya? Es bajo esta sombra que la mayoría de las personas se esconde cuando desea justificar sus actos, ¿ya? Para tratar de dar algún tipo de justificación a sus actos. A pesar de que muchas personas muestran una postura ética que es solamente de fachada, en la práctica actúan para beneficiarse sin importarle absolutamente nada a los demás. Esta es la postura ética de buena parte de los políticos, que aprovechan todas las oportunidades para poder lograr los votos y ciertamente más dinero para sí mismos, ¿ya? Como si no recibieran salarios altísimos, sobre todo en Chile, sin importarles el hecho de que sus actitudes condenan a un país al atraso y por otro lado sacrifican a cientos de vidas. Pero también es el estándar de la mayoría de las personas que, puestas en una posición en la que se pueden beneficiar, no van a perder el tiempo en hacerlo, ¿ya? El gran problema con esta visión es que la vida se transforma en un todo vale. Sin embargo, en nuestra opinión, ¿ya? Este es el único sistema que tiene sentido en sí mismo si no puede mantenerse la ética cristiana. El darwinismo, en ese sentido, es un producto del modernismo, pero sus conceptos han alimentado poderosamente el mundo posmoderno, ¿ya? Y es allí donde nosotros tenemos que prestar atención porque, al final de cuentas, como dicen muy bien, en esta forma de pensar, somos resultado del azar y vamos camino a nada, por lo tanto, no hay nada a quien rendirle cuentas, no hay nada de lo que nos tengamos que arrepentir algún día. Entonces, tiene lógica, esa es un poco la idea. Sin embargo, no tiene que ver con algo que sea beneficioso para absolutamente todas las personas. Por último, dentro de estas cuatro que yo mencioné inicialmente, vamos a ver cuatro, es la ética revelada. Y la ética revelada tiene que ver con, como dice allí su propio nombre, la ética revelada, de la palabra revelada, la palabra de Dios. La única ética que puede ser realmente llamada de ética es aquella que viene de lo alto. Eso es lo que afirmamos. Moisés, bajando del monte Sinaí con las tablas de la ley, es la única escena que transmite autoridad en el campo moral. Así como Jesucristo, o como decimos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, revestido de autoridad divina, diciendo, yo os digo. Esa es una imagen que transmite una autoridad en el campo moral de forma plena, porque proviene de fuera, es todo trascendente, viene desde otro lugar. Ahora, el camino correcto, ¿ya? Es el de la revelación para la ética y no el de la moral para la metafísica como Kant planteaba, mucho menos una moral al aire, como pretenden los ateos optimistas, que al final termina siendo una moral circunstancial. La ética verdadera es la ética de la fe. Y el cristianismo afirma que Dios concedió a los hombres una revelación absoluta de quién es Él y de quién es el hombre, ¿verdad? Y de cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Si queremos conocer al hombre, tenemos que conocer primeramente a Dios. Lo conocemos a través de la Escritura. De allí la estructura de la teología sistemática, por ejemplo, ¿ya? Conocer la Escritura, a través de ella conocemos a Dios, que es el creador del hombre, y allí entonces podemos conocer
la antropología, ¿sí? Que es el conocimiento del hombre. Pero es allí, es en lo revelado donde esto está. Entonces, a pesar de que esto parezca absurdo para el hombre moderno y posmoderno, solamente si esto es verdad, entonces hay una base verdadera para la ética. ¿Ya? En un punto, Kant estaba en lo correcto. Solamente si existe un Dios que pueda juzgar los actos de las personas, entonces hay base para una ética. El problema de Kant es que él pensaba que Dios juzgaría actitudes basadas en una ética que es propia de la razón del hombre, ¿ya? Y eso ciertamente iría a terminar en alguna especie de subjetivismo o en relativismo. Pero según la Escritura, según la palabra de Dios, Él, Dios mismo, va a juzgar las actitudes de los hombres según el estándar ético que Él mismo estableció. Entonces tiene un sentido y puede realmente ser absoluta porque proviene del mismo Dios, ¿ya? Allí entonces esta idea de que el carácter de Dios es, a final de cuentas, el estándar máximo de toda ética, ¿ya? Y por lo tanto, la única ética que tiene base para existir es la ética revelada. ¿Ya? Ahí nosotros vimos entonces estas cuatro formas o cuatro maneras de poder asumir y ver el tema de la ética. Ahora quisiera hablarles sobre el texto que vimos al principio, ¿ya? Y lo que podríamos denominar el pesimismo del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo fuese ateo, ciertamente sería un pesimista, ¿ya? Pablo no demuestra ningún tipo de optimismo en lo que nosotros, o en relación a las personas, ¿ya? Y en relación a los propósitos de esta vida, a partir del concepto de la no existencia de la vida después de la muerte. De hecho, en el texto que leímos allí, en Primera de Corintios, capítulo 15, ¿ya? Lo voy a colocar acá de nuevo el texto, ahí está. Eh, Fíjense que hay una expresión interesante del apóstol Pablo sobre este aspecto, porque él dice, si por motivos humanos luché con fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. En este capítulo, el apóstol Pablo está discutiendo el tema de si existe o no existe la resurrección de entre los muertos, ¿ya? Y consecuentemente, si acaso Cristo realmente resucitó. Eso es lo que Pablo está dialogando allí con la iglesia en Corinto, ¿ya? Ahora, los argumentos a favor de la resurrección literal de Jesús pueden ser vistos bajo o a lo largo, perdón, de todo el capítulo, ¿ya? Y no son fáciles de evitar, él lo está hablando de manera muy evidente. Pero en este versículo él dice algo de su propia experiencia. Fíjense lo que dice el texto allí, ¿ya? Vamos a poner lo que dice el texto acá. Dice, si por motivos humanos luché. Pablo no sabemos realmente lo que sucedió con él, ¿ya? En Éfeso. Si tomamos literalmente lo que dijo, es probable que haya sido lanzado en la arena para luchar con los leones hambrientos. Es una posibilidad. Tal vez es una forma de contarnos sobre aquella multitud enfurecida en Éfeso de la que nos habla Lucas en el libro de Hechos, capítulo 19, del 21 al 40. Sea como sea, Pablo fue muy consciente del inmenso peligro que él corrió y de la lucha que tuvo que enfrentar muy por sobre sus fuerzas. Ahora, ¿cuál era la motivación para enfrentar esto? ¿Cuál era esa motivación para que Pablo enfrentara esa situación de muerte? ¿Ya? Básicamente, la motivación para enfrentar todo aquello era la convicción de la resurrección de Cristo. Pablo había visto a Jesucristo resucitado y eso le daba seguridad de su propia resurrección, ¿ya? Entonces su declaración pesimista, ¿ya? Si todos los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos, es en verdad una expresión extremadamente realista, ¿ya? No existe ética sin la existencia de absolutos.
Si la vida se acaba con la muerte, la ley de la selva es la única que tiene sentido, ¿ya? Por más insensato que sea pensar así. De allí entonces que nosotros podemos plantear aquí una ética cristiana, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cristianismo, en ese sentido, no propone mejorar al ser humano, ¿ya? Ojo con eso. El cristianismo no plantea una mejora del ser humano. ¿Qué es lo que plantea el cristianismo? El cristianismo va a proponer a nuestra sociedad un nuevo nacimiento. Eso es lo que propone realmente el cristianismo, nacer de nuevo, ¿sí? Em, es, sí, evidente que el cristianismo defiende aspectos culturales para ayudar a que las personas vivan mejor. Eso es algo que el cristianismo ha hecho de manera histórica. La educación, por ejemplo, o el tema del desarrollo económico, fueron cosas con las cuales caminaron juntos desde el inicio de las iglesias, principalmente las iglesias protestantes reformadas, ¿ya? Eh, y obviamente en estas cosas el cristianismo reformado ve el obrar de la gracia común de Dios, ¿ya? Pero solamente un nuevo nacimiento es lo que puede hacer al ser humano sustancialmente diferente, ¿ya? Jesucristo dijo, no, lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te asombres, ¿verdad? Está conversando con Nicodemo estas cosas, no te asombres que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo, ¿ya? Mientras no ocurra la experiencia espiritual de em, dentro del ser humano, que hace nueva a una persona, ¿ya? Alguien nacido del espíritu, ¿sí? Será solamente alguien nacido de la carne y jamás esa persona va a lograr elevarse por encima de sí mismo para poder experimentar una existencia superior. No es posible un cambio o que no es posible que haya algún cambio en el ser humano eh, si no nace de nuevo, ¿ya? Entonces, fíjense, en su vida actual, ¿ah? En la carne, esa vida actual tiene que terminar, ¿ya? Por eso la invitación es a morir a nosotros mismos, ¿sí? Y una nueva vida que vendría siendo la vida del espíritu es la que debería entonces comenzar en la manera en que la palabra de Dios nos habla. Ahora, es casi un consenso de que el Sermón del Monte es la parte bíblica que más expone el sistema ético cristiano. Am, por allí tal vez algunos dispensacionalistas ven en el Sermón del Monte un estándar ético reservado para el milenio futuro y no para la actualidad. Pero, digamos, es muy complejo llegar a esa conclusión. También hay otros que condenan el Sermón del Monte porque aparentemente dice que llamar a alguien de idiota es tan grave como matarlo, ¿ya? Según lo que dice ahí el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, ¿ya? Es todo lo que está del capítulo 5 en adelante. O el hecho de mirar a otra mujer con una intención impura es tan grave como adulterar con ella. Entonces hay gente que se molesta con eso, ¿ya? Ahora, el Sermón del Monte no es solamente un conjunto de leyes éticas fijas, sino que es la corrección de la mirada distorsionada de la justicia y de la gracia a partir, digamos, que había, ¿cierto? Por causa de la interpretación de los maestros de la ley. Y obviamente que a partir de esto es un estándar ético que hay que cumplir y que hay que cumplirlo ahora, ¿no? No en un milenio futuro. Al principio, bien al comienzo del sermón, Jesús habla de las personas que él considera como bienaventuradas. Eso está del versículo 1 al versículo 12, conocido como las bienaventuranzas. Cuando Jesús hace esto, entró inmediatamente en choque con la cultura popular y religiosa, ¿ya? Porque Jesús inmediatamente corrigió la interpretación del sentido de la vida, pues la verdadera felicidad no está en las cosas
y en las situaciones que las personas normalmente consideran. La clave, ¿ya? Para entender esta manera en que Jesús está hablando, la clave para entender lo que Jesús quiere enseñar está en el versículo 20. Fíjense lo que dice allí. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, esa afirmación tiene que haber asustado a las personas, ¿ya? Porque todos veían en los fariseos el ejemplo más completo de lo que podríamos denominar una vida justa, ¿ya? Aquellos hombres eran extremadamente rigurosos en observar los preceptos de la ley, pero Jesús vio en ellos un terrible elemento de superficialidad, ¿ya? Ellos eran rigurosos, pero limitaban la ley a cosas meramente externas, ¿ya? Entonces estas cosas, o en estas cosas, ellos demostraban todo tipo de rigor, fijándose en los detalles, de hecho eran detalles sin importancia, y se olvidaban de los asuntos fundamentales, primordiales, que no siempre estaban claros en la letra de la ley. Por eso Jesús les dijo que ellos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Muy simpática lo que dice Jesús o la forma en que él lo explica. Fíjense que nosotros vemos acá una frase que se repite mucho. ¿Ya? Oíste que fue dicho, y, pero yo les digo, este juego, ¿ya? De palabras que Jesús está utilizando acá, no significa que Dios está queriendo corregir a la ley en sí, ¿ya? Lo que fue dicho a los antiguos no fue lo que Moisés dijo realmente, sino que lo que los antiguos dijeron sobre lo que Moisés dijo. ¿Ya? Fue la interpretación que le dieron. Entonces Jesús no está corrigiendo la ley de Moisés. Nunca lo hizo, sino que está corrigiendo justamente la interpretación que los antiguos y ciertamente los actuales intérpretes pueden hacer de la palabra de Dios. Jesús se rehusó a aceptar la interpretación meramente externa de la ley. ¿Ya? Él veía en cada mandamiento un algo mucho mayor, algo mucho más complejo, mucho más que un simple acto en sí. ¿Ya? Estaba Jesús queriendo decir que el pecado no está solamente en el acto de matar, sino que en la complejidad que involucra un asesinato. Hay un libro en Brasil de una serie de autores que de una manera bastante lúdica tratan de traer eh, los pensamientos y acciones que hicieron aquellos personajes que no tuvieron una vida muy larga en la escritura, ¿ya? Uno de los que me llamó la atención es un texto sobre Abel, ¿ya? Alguien que le da palabras a Abel, ¿ya? Pensamientos a Abel. Y sobre este mismo punto, ese Abel imaginario dice lo siguiente, y tiene que ver con esto, porque dice, mi hermano Caín me había matado hace mucho tiempo en su corazón, pero llegó un momento en que me alcanzó. ¿Ya? Esa es justamente la idea de Jesús. ¿Ya? Jesús estaba hablando de que el pecado no está solamente en el acto de matar, sino que en todo lo que involucra un asesinato. ¿Ya? De la misma forma, Jesús no enseñó que insultar o disparar un arma tienen el mismo peso, sino que el pecado va más allá de disparar el arma. ¿Ya? De hecho, comienza bastante tiempo antes de apretar el gatillo, como lo ejemplifica este asunto con Caín y Abel que yo les mencionaba recién. El asesino, así como el adúltero, eh, se transforman en asesinos y en adúlteros mucho tiempo antes en sus propios corazones y mentes. ¿Ya? Entonces no sirve de nada, son las palabras de Jesús, no sirve de nada controlar lo externo si andan a sus anchas dentro de nuestros corazones. Entonces, hermanos, ya como conclusión, solamente un cambio interior, solamente un cambio interior, solamente un nuevo nacimiento, ¿ya? Puede realmente conducir a una ética verdadera. Aquí está la razón por la cual, a pesar de que la revelación, la Biblia, ¿cierto?, es una referencia absoluta para la ética, ella
no puede ser puesta en práctica por las personas. Los ideales de la Biblia, hermanos, principalmente la ley del amor expuesta por Jesús, están muy por encima de lo que las personas dentro del mundo caído pueden practicar. Por eso, poco ayuda que se intente imponer estos conceptos, ¿ya? O la idea de afuera para adentro, porque la palabra dice en Ezequiel 36, 26 que un corazón de piedra no va a aceptar esto. Entonces, solamente cuando hay una transformación del corazón, la fuente de la cual proceden todas las actitudes, es que la ética podrá brotar de adentro hacia afuera, ¿ya? ¿Por qué? Porque final de cuentas ella está mediada por el Espíritu Santo y por la revelación. Queridos hermanos, queridos amigos, eh, ha sido un gusto poder transmitir estos conocimientos y poder reflexionar junto con ustedes. Yo espero realmente que esto les esté a ustedes permitiendo el poder ir creciendo en meditación sobre estos asuntos para poder eh, colaborar en el desarrollo de la iglesia. Todo esto nos puede ayudar mucho en cómo nosotros podemos plantearnos situaciones de trabajo misional, de trabajo de evangelismo en las iglesias, pero también para nuestro día a día, ¿ya? En la vida misional, ¿ya? En la vida misional. Eso es muy, muy, muy importante tener esta idea de que nosotros vivimos o deberíamos vivir vidas misionales. Y esto nos va a ayudar bastante en aquello. Les doy las gracias por haber participado de este curso, porque también están colaborando con nuestro sustento aquí en el sur de Chile. Si realmente esto fue de ayuda, de bendición para ustedes, no duden, por favor, en poder comentarle a otras personas sobre la existencia de este curso para que esas personas también puedan inscribirse, puedan hacer este curso y con ello también nos están ayudando como familia acá en el sur de Chile. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y que puedan todos ustedes sacar mucho provecho de esto. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Chao.